Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que conquistó a miles de corazones, una historia de romance de pasión de Italia, una historia que involucra a dos de los actores turcos más queridos y famosos del mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Exacto, hoy vamos a hablar del viaje a Italia que lo cambió todo, el viaje que enamoró a todos, y por supuesto, el viaje que nos hizo soñar con un romance de película. Si eres fan de las series turcas, de seguro conoces a Demet Özdemir, la encantadora protagonista de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde interpreta a Sanem, una joven soñadora y llena de vida. Y por supuesto a Can Yaman, el galán que le dio vida a Can Divit, el fotógrafo apuesto y misterioso. Juntos en Erkenci Kuş, lograron una química explosiva que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. Pero, ¿qué pasó en la vida real? ¿Cómo fue que ese romance televisivo se convirtió en el centro de atención del mundo? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos de ese viaje a Italia que marcó un antes y un después en la historia de Demet y Can. Así que si quieres saber todos los detalles, cómo se conocieron, los rumores, las fotos, los momentos que nos hicieron suspirar, quédate hasta el final, porque te aseguro que este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Y antes de empezar, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No te arrepentirás, aquí siempre encontrarás contenido interesante sobre tus series y actores favoritos. Dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Empecemos. La historia de Demet y Can, como les decía, comenzó en el set de Erkenci Kuş. Desde el principio, la conexión entre ellos fue innegable. La química que irradiaban en pantalla era tan fuerte, tan natural, que los fans no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance en la vida real. Y las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para alimentar esas especulaciones. Los shippers, como se les llama, se dedicaban a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto, buscando señales de que su amor ficticio se estaba convirtiendo en realidad. Y vaya que encontraron pistas. La primera gran ola de rumores surgió a raíz de las numerosas fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales. Demet y Can, además de ser compañeros de trabajo, parecían ser muy buenos amigos. Se les veía riendo juntos, compartiendo momentos en el set, y hasta saliendo a cenar fuera de las grabaciones. Los fans, por supuesto, interpretaron todo esto como una confirmación de sus sospechas. Además, la prensa turca, siempre atenta a los rumores, comenzó a publicar artículos y noticias sobre la supuesta relación. Sin embargo, en ese momento, ninguno de los dos actores confirmaba ni negaba nada. Era el misterio o la incertidumbre lo que alimentaba la llama de la curiosidad. ¿Estarían juntos? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? ¿O quizás simplemente se trataba de dos compañeros de trabajo que se llevaban bien? La especulación se desató. El rodaje de Erkenci Kuş se convirtió en un foco de atención constante. Cada día los fans esperaban con ansias nuevas fotos, nuevos vídeos, cualquier detalle que pudiera darles una pista sobre la relación entre Demet y Can. Las redes sociales se inundaron de análisis minuciosos. La forma en que se miraban, la distancia física entre ellos, la elección de la ropa. Cada detalle era examinado con lupa. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar la supuesta relación, recopilando fotos, vídeos, y creando collages que comparaban escenas de la serie con momentos captados en la vida real. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no se quedó atrás. Los paparazzi, famosos por su perseverancia, comenzaron a acechar a los actores, tratando de captar cualquier momento íntimo que pudiera confirmar los rumores. Las revistas del corazón publicaban artículos diarios sobre el tema, con titulares sensacionalistas y fotos robadas. Se hablaba de escenas románticas, de escapadas secretas, de gestos de cariño. Todo esto, por supuesto, incrementaba la expectación y el fervor de los fans. Pero lo que realmente encendió la llama de la esperanza en el corazón de los shippers fue el viaje a Italia. La producción de Erkenci Kuş organizó un viaje promocional a Italia, y Demet y Can, obviamente, fueron invitados. Este viaje, que inicialmente se pensó como una estrategia para promocionar la serie en el mercado internacional, se convirtió en el escenario perfecto para que la chispa del amor, o al menos, la cercanía, entre los protagonistas se hiciera aún más evidente. ¿Y qué pasó en Italia? Pues sencillamente magia. En Italia, la conexión entre Demet y Can se hizo aún más evidente.
Se les vio paseando juntos por las románticas calles de Roma, cenando en restaurantes con vistas espectaculares y compartiendo momentos muy cercanos y cómplices. Las fotos y los vídeos de ese viaje se viralizaron en cuestión de horas. En ellos se les veía sonriendo o abrazándose, mirándose con una intensidad que dejaba poco lugar a la duda. Era como si la magia de Erkencicus se hubiera trasladado a la vida real, como si Sanem y Candide hubieran escapado de la ficción para vivir su propia historia de amor en las calles de Roma. La ciudad eterna, con su encanto romántico, fue el escenario perfecto para que floreciera esta supuesta relación. Las fotos capturadas en el Coliseo, en la Fontana di Trevi y en las estrechas calles del Trastevere se convirtieron en auténticos tesoros para los fans. Cada imagen era analizada y comentada, cada gesto, cada mirada, era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. En una de las fotos más emblemáticas, se les veía abrazados en un balcón con la ciudad de Roma iluminada de fondo. Era una imagen digna de una película romántica. La luz dorada de la noche romana, el abrazo tierno, las sonrisas radiantes. Todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. Las redes sociales explotaron. Los fans no podían contener su emoción. Son novios, es oficial, nuestro sueño se ha hecho realidad, eran algunos de los comentarios que inundaban las publicaciones. La imagen además se convirtió en un símbolo de su supuesta relación, una imagen que representaba la esperanza, la ilusión y la fantasía de un romance perfecto. Pero no solo las fotos y los vídeos fueron reveladores. También hubo declaraciones y entrevistas que alimentaron los rumores. En una entrevista, a Demet le preguntaron directamente sobre su relación con Can. Ella, con una sonrisa enigmática, respondió: Can es una persona muy especial para mí. Una respuesta que por supuesto fue interpretada como una confirmación velada. Evidentemente la prudencia era clave, pero esa frase, cargada de significado, fue suficiente para encender la imaginación de los fans. ¿Qué significaba especial? ¿Era solo un amigo cercano, o había algo más? La ambigüedad, una vez más, alimentaba la especulación. Can, por su parte, también hizo algunas declaraciones que dejaron entrever su interés en Demet. En una ocasión, dijo que Demet era una mujer muy talentosa, divertida y con la que se sentía muy a gusto. Y aunque nunca llegaron a confirmar públicamente su relación, las pistas eran más que evidentes. Sus palabras, aunque cautelosas, denotaban admiración y afecto. La forma en que hablaba de Demet, la forma en que la elogiaba, revelaba una cercanía que iba más allá de la simple amistad. Y aunque nunca se atrevieron a dar el paso definitivo y confirmar su romance, sus gestos, sus miradas y sus palabras hablaban por sí solas. Pero, ¿qué hacía que este romance fuera tan especial? ¿Por qué capturó la atención de tanta gente? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, la química que tenían en pantalla era indiscutible. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían, la forma en que se complementaban, todo ello hacía que el público se enamorara de ellos como pareja. La conexión entre Sanem y Candide era palpable, y el público se sentía partícipe de su historia. El público sentía su amor, su pasión, su dolor y su alegría. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno de masas, y la relación entre los protagonistas fue el motor que impulsó su éxito. En segundo lugar, la historia de amor de Sanem y Can en Erkencicus era muy atractiva. Era una historia de amor de cuento de hadas, con todos los ingredientes necesarios para enganchar al espectador: una chica soñadora, un hombre misterioso, obstáculos que superar, momentos románticos, momentos dramáticos. La serie era un éxito rotundo, y la gente quería creer que esa historia de amor podía ser real. La serie ofrecía a los espectadores un escape de la realidad, un universo donde el amor triunfaba sobre todas las adversidades. El público se identificaba con Sanem, con sus sueños y sus aspiraciones, y se enamoraba de Candide, con su encanto y su misterio. La serie, con su trama llena de giros inesperados y sus personajes complejos, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. En tercer lugar, la personalidad de Demet y Can también jugó un papel importante. Ambos son actores muy queridos y respetados en Turquía. Son jóvenes, guapos, talentosos y, sobre todo, muy simpáticos. Su cercanía con el público, su forma de ser, su autenticidad, todo eso hizo que la gente se sintiera identificada con ellos y que se involucrara en su historia.
Demet, con su energía desbordante y su sonrisa contagiosa, era la perfecta Sanem. Khan, con su mirada intensa y su porte elegante, encarnaba a la perfección a Candy Beat. Ambos, fuera de la pantalla, se mostraban cercanos, accesibles y auténticos, lo que les ganó el cariño del público. Sus personalidades, con sus virtudes y sus defectos, conectaron con los espectadores, quienes los consideraron amigos y confidentes. La fama, por supuesto, trajo consigo una serie de desafíos. La presión mediática, las constantes especulaciones, la invasión de su privacidad, todo esto pudo haber afectado su relación. La atención constante de los paparazzi, los rumores que circulaban en las redes sociales, la presión de los fans que esperaban que su romance fuera real, todo esto pudo haberles pasado factura. Es posible que la relación entre Demet y Khan, al igual que cualquier otra relación, haya tenido sus momentos difíciles, sus diferencias y sus desacuerdos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el romance entre Demet y Khan no duró para siempre. Con el tiempo los rumores se fueron desvaneciendo, las fotos y los vídeos dejaron de ser noticia, y los fans tuvieron que asumir que quizás su amor no era tan real como habían soñado. La vida a veces toma caminos inesperados y las relaciones, incluso las más prometedoras, pueden terminar. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué no funcionó su relación? Esa es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Algunos dicen que la presión mediática, la intensa exposición pública, pudo haber desgastado la relación. Otros argumentan que al final, solo eran buenos amigos, y que la química que tenían en pantalla fue solo eso, química profesional. Lo cierto es que con el tiempo cada uno siguió su propio camino. La vida, como un guión de telenovela, tiene sus propias tramas y subtramas, y a veces el final no es el que todos esperan. Demet con el tiempo encontró el amor en el empresario Ozan Koc, con quien se casó en 2022, aunque actualmente están divorciados. Khan, por su parte, ha estado relacionado con varias mujeres, pero hasta ahora no ha formalizado ninguna relación. El amor, a veces, es un camino tortuoso, lleno de altibajos y de sorpresas. Y aunque las relaciones pueden terminar, el cariño y el respeto mutuo a menudo perduran. A pesar de que su romance no trascendió, el legado de Demet y Khan perdura. Erkenci Kuş sigue siendo una de las series turcas más exitosas y queridas en todo el mundo. Y la historia de su supuesto romance en Italia, ese viaje que enamoró a todos, sigue siendo recordada con cariño por los fans. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y en canales de televisión de todo el mundo. Y la historia de Demet y Khan, con sus momentos de alegría, de tristeza, de esperanza y de ilusión, sigue siendo recordada con cariño por los fans. El fenómeno de Erkenci Kuş y la supuesta relación entre Demet y Khan marcaron un antes y un después en la historia de las series turcas. La serie abrió las puertas al mercado internacional, y el romance entre los protagonistas atrajo la atención de los medios de comunicación y de los fans de todo el mundo. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno de masas, y la relación entre los protagonistas fue el motor que impulsó su éxito. Hoy en día, Erkenci Kuş sigue siendo una de las series más populares y queridas en todo el mundo. Y la historia de Demet y Khan, con sus momentos de alegría, de tristeza, de esperanza y de ilusión, sigue siendo recordada con cariño por los fans. El impacto de la serie y de la supuesta relación entre los protagonistas se puede ver en las redes sociales, donde los fans siguen creando contenido, compartiendo fotos, vídeos y comentarios, y recordando los momentos más emblemáticos de la serie y de su supuesto romance. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor, a veces, puede ser una ilusión, pero que también puede ser una fuente de alegría y de esperanza. Que el mundo del espectáculo puede ser muy efímero, pero que también puede dejarnos momentos inolvidables. Y que aunque Demet y Khan no hayan terminado juntos, siempre les agradeceremos por habernos hecho soñar con un romance de película. El amor, con sus misterios y sus contradicciones, es uno de los temas más recurrentes en la ficción y en la vida real. Y el mundo del espectáculo, con sus luces y sus sombras, es un escenario perfecto para que las historias de amor se conviertan en leyenda. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo sobre el viaje de Demet Özdemir y Can Yaman a Italia. Espero que les haya gustado conocer todos los detalles de ese romance que nos hizo suspirar. La historia de Demet y Khan, con sus momentos de alegría, de tristeza, de esperanza y de ilusión, sigue siendo recordada con cariño por los fans.
Su historia, con sus altibajos y sus misterios, nos enseñó que el amor, a veces, puede ser una ilusión, pero que también puede ser una fuente de alegría y de esperanza. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenme saber qué les pareció el vídeo, qué les gustaría que fuera el próximo tema y qué otros actores o series turcas les gustaría que abordara. Los estaré leyendo con gusto. Sus opiniones, sus sugerencias y sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus mensajes, saber lo que piensan y conocer sus expectativas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia del amor, a veces, reside en la ilusión. Y a veces las historias más bonitas son aquellas que, aunque no terminen como esperamos, nos hacen soñar y nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más hermosas de la vida. Adiós.